Gloria al Señor, amén. ¿Cuántos deseamos que nuestros ojos espirituales sean abiertos? Amén. Mucha salud del pastor Wilson. Algunos saben, para los que no saben les quiero comentar, él tuvo una cirugía esta semana y pues está incapacitado. Estemos orando mucho por él porque pues la cirugía siempre la recuperación es bastante dolorosa, así que oremos por él, amén. Oremos por él y pidamos al Señor por su pronta recuperación también, amén. Aunque yo sé que el cojo, manco, lo que sea, va a estar aquí. Pero oremos para que guarde reposo unos días por lo menos, amén, porque necesita prudencia en esta cirugía que le hicieron. Bueno, mis hermanos, qué privilegio es compartir la palabra del Señor de nuevo, amén. Estos días he estado inquieto por este tema. La verdad es primera vez que predico este pasaje de Lucas, y es como una continuación del domingo de resurrección, porque venía a mi mente esta pregunta, y es: bueno, Jesús muere, es crucificado, resucita, y luego ¿qué pasa? Si hay muchos que hasta ahí, por ejemplo, estamos ya que el Señor va al cielo y ya aparece el Espíritu Santo y todo, pero todavía hay un lapso de tiempo en el cual el Señor, después de su resurrección, está en la tierra todavía, y lo hemos llamado, de hecho el pastor algo tocó el domingo, y fue el camino a Emaús, que es una historia bien interesante, el camino a Emaús, que es una historia donde nos enseña mucho de algo que el Señor quiere hablarnos en este corto capítulo, y es el libro de Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 35. Lo he denominado que no se apague el fuego. Dígale que está a su lado, que no se apague el fuego. Es el título que le he dado a este mensaje, porque es un pasaje que nos lleva a ver como el corazón de dos de los muchos discípulos que seguían a Jesús. ¿Cómo estaba el corazón de ellos después de que Jesús murió, fue crucificado y murió y fue sepultado en una tumba? ¿Cómo estaba el corazón de los discípulos, verdad? Y creo que ellos dos nos dejan ver un poco de lo que pasaba en el interior de todos los discípulos y de los seguidores de Jesús. Y creo que esta noche nos podemos también identificar un poco con ellos. Pero la historia comienza de una manera bien atípica, y uno podría decir, bueno, ¿y cómo ellos van a andar en un camino y Jesús se va a aparecer y no van a identificar que es Jesús? Y recordé hace algún tiempo que tuve que viajar al Ecuador. Me había visto con un amigo hacía algunos años, hacía como 6 años no nos veíamos, y cuando fuimos a encontrarnos, él fue a recogerme al aeropuerto, y yo lo veía y decía: si es él, como que no es, como que sí es, como que no es. No sé si a usted le ha pasado algo así, o solamente me ha pasado a mí, ¿verdad? Que como que uno olvida ese rostro. Y claro, cuando él me abrazó y todo, yo dije: este es. Nadie más me esperaba aquí, este es. Pero en el caso de esta historia bíblica, sucede solamente un día, dos días después, que se ha olvidado los que van andando de Jesús. Lucas capítulo 24, versículos del 13 al 35. Voy a estar leyendo, vamos a estar navegando durante estos pasajes bíblicos, estos versículos, pero vamos a estar haciendo algunas estaciones dentro de los pasajes para poder ir mirando alguna de las riquezas que el pasaje tiene. Lucas capítulo 24, versículos 13 al 35. Amén. ¿Cuántos cristianos trajeron Biblia?
Ok, así sea digital. Ok. ¿Y cuántos cristianos no trajeron Biblia? Hay una canción que se llama El Cristiano Carretilla, una canción llanera para que usted la escuche. Es ahí cerca de nuestros hermanos venezolanos, de hecho, hecha allá en Venezuela, Cristiano Carretilla. Ya cuando usted la escuchen sabrán de qué les estoy diciendo, no les voy a decir qué más. Hay otro que llama Cristiano Crispeta y demás, que aparece cada 8 días, pero escúchela de Cristiano Carretilla. Bueno, lo digo porque parte de la predicación tiene que ver con la palabra de Dios. Parte de la predicación tiene que ver con nuestra pasión en la palabra de Dios. Y cuando anunciamos de no se apague el fuego, realmente cuando lleguemos al versículo lo vamos a entender por qué le he colocado ese título a esta predicación. Versículo 13. Y aquí dice, 2 de ellos iban al mismo día. ¿Lo tenemos? Ok, esperemos ahí que algunos que están esperando que salga por favor. Entonces vamos a darle el chance a que salga el texto. ¿Listos? Ha estado calentando, ¿verdad? ¿Cierto? No calor. ¿Listos? Ok, listos, ok, vamos. He aquí 2 de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, a 11 kilómetros. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Okay. Hay varias cosas acá en estos cortos versículos y es algunas preguntas. Hablaban entre ellos, ¿qué era lo que estaban hablando estos discípulos? Discutían entre ellos, pero ¿qué era lo que discutían estos discípulos? Y hasta este momento podríamos nosotros pensar que por lo que estaba sucediendo, lo que había sucedido en Jerusalén con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su sepultura, cómo lo habían matado de la forma tan vil y más baja para una persona o un reo que le hicieron esto a Jesús. Me imagino que ellos venían hablando, es más adelante nos aclara el pasaje de lo que ellos venían charlando entre y discutían. ¿Y qué discutían? Y permítame divagar un poco en esto, que el texto mismo lo va a mostrar luego. Y discutían entre si este hombre lo seguimos por tantos años, si este hombre tenía un plan de trabajo para nosotros, si este hombre pensábamos que iba a ser el que nos iba a liberar del yugo romano, ahora que está muerto, ¿qué? Me imagino que el uno al otro le decía, pero ahora ¿qué hacemos? Bueno, y usted va a mirar los pasajes más adelante de la Biblia y dice que los apóstoles regresaron ¿a dónde? A su oficio natural antes de Jesús. Así es que la discusión de entre estos 2 hombres era, bueno, ¿y ahora qué? Se nos perdió el rumbo. Ya nos quedamos sin líder, nos quedamos sin la persona que nos iba a guiar en este proceso, porque siempre su mente estaban esperando que Jesús fuese a liberarlos del yugo romano. Ahora, también vemos en el texto que un extraño, que no debería ser extraño para ellos, dice que este extraño se acerca a ellos en el camino. Jesús mismo se le acerca a ellos en el camino. No sé cuál hubiese sido su expresión o mi expresión si yo veo que Jesús viene, si reconozco su rostro, quizás volteo a abrazarlo, me boto a sus pies, pero es curioso lo que pasa en esta escena. Dice que ellos siguieron hablando como si nada y Jesús los alcanzó y se puso también a hablar con ellos. Dato curioso es que ellos sabían lo que había ocurrido con la muerte de Jesús.
Y dato curioso es que no reconocieron el rostro de Jesús. Dice la Escritura que sus ojos estaban velados. ¿Por qué estaban velados los ojos de estos discípulos? Y una de las causas de las cuales ellos no reconocieron a Jesús es porque el texto dice que ellos venían muy tristes por los acontecimientos. Pero miremos una cosa, ¿cuáles acontecimientos? Los que ellos creían que habían pasado. Ahora, revisemos algo, versículo 17. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Eso le está diciendo Jesús. ¿Y por qué estás qué? Tristes. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú, escuché cómo le llaman, el único qué? ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces Jesús le dijo como si no supiera qué cosas. Ahora, mis hermanos, este Jesús que se les aparece, que los acompaña a ellos, que va con ellos, ¿usted cree que él no sabía de qué cosas realmente era lo que estaban hablando de ellos? Yo creo que el que sí sabía lo que había pasado era Jesús, no los discípulos. Los discípulos habían visto lo que había pasado desde su perspectiva natural. ¿Qué era? Que el maestro había muerto, aquel que los había guiado a una revolución espiritual, y quizás querían una revolución política, había muerto, y hasta ahí habían quedado sus sueños, su plan de gobierno, su programa de gobierno, y todo lo que les prometió, hasta ahí quedó. Pero Jesús realmente sí sabía lo que había sucedido. ¿Qué era lo que sabía Jesús? Que Él había dado su vida en la cruz del Calvario, que Él había muerto en la cruz del Calvario, pero su sangre redentora en esa cruz perdonó a la humanidad, que el acta de los decretos de nuestras maldiciones, de nuestros pecados, fue expuesta en la cruz, clavada por Jesús allí, que Jesús descendió a los mismos infiernos, que Jesús luego él mismo resucita y sale de esta tumba. Creo que Jesús tenía claro todo lo que había sucedido, porque Él era el centro de la historia, cosa que no conocían realmente estos discípulos. ¿Y por qué no lo conocían? Aunque déjeme decirle, realmente sabían que eso iba a suceder, pero en este punto de la historia pareciera que se les había olvidado todo lo que el Señor les había enseñado. ¿Cuál era el propósito de la vida de Jesús en la tierra? Realmente era la resurrección. Dice el apóstol Pablo allá en Corintios, dice que sin resurrección sería vano nuestro evangelio. Predicaríamos como se puede predicar quizás alguna religión de Mahoma, de algún profeta, pero en el caso nuestro, mis hermanos, como tenemos la resurrección, es el único que podemos decir, la única persona, el único maestro o profeta, como le llamaban, que vive y está vivo, que murió en una cruz pero resucitó. De resto nadie más lo ha podido hacer. Ese es el valor del evangelio, del cristianismo, es ese. O sea, usted y yo estamos sentados esta mañana en este lugar porque sabemos y creemos por su palabra, y hemos visto los milagros de Dios, y sabemos que el Señor resucitó, y por eso le seguimos. O si no, seguiríamos a alguien más, a otro maestro quizás, a otro buen personaje que tuvo una buena moral y que hizo algunas cosas, pero usted y yo sabemos que Él resucitó y que vive por los siglos de los siglos. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor, ese es nuestro Padre. Amén. Su confianza estaba puesta en lo que podía ofrecerle ese líder que tenían ellos en su corazón entronado. Realmente no habían visto a Cristo como el Dios que Él dijo que era,
conocían al Cristo que hacía milagros, conocían al Cristo que daba provisión, conocían al Cristo que hacía maravillas, pero realmente en sus corazones no conocían al Cristo que iba a tener el dominio y el poder sobre la muerte. Si usted revisa el texto más adelante, ahora el Señor Jesús está escuchando atentamente lo último que el Señor le dijo. ¿Y qué cosas son estas las que discutís? Entonces el versículo siguiente, o bueno, el 19 dice, y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno. Escuche lo que estaban diciendo, que era una verdad. ¿Qué decían? Que fue un profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que habría de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Como quien dice, llegó el día y no pasó nada, así es que vámonos, porque aunque Él era un buen profeta, era un buen hombre, que es una realidad lo que dijeron, realmente como que aquí no pasó nada. Se perdió el partido que no se tenía que perder, como hoy el de Tolima. Tenía que sacarme ese clavito. Mentira, yo le hago fuerza al tolimita. Ellos estaban desde su tristeza, los discípulos que estaban caminando en Maús, esperaban que el Señor iba a redimir a Israel en su parte política. Pero realmente lo que el Señor quería redimir a Israel era en su área espiritual, para darles una esperanza que Israel había perdido el rumbo. Los judíos habían perdido el rumbo. Lo que el Señor traía era una esperanza para ellos, y una redención espiritual y una redención celestial, y quería mostrarles a ellos y al mundo que había algo más poderoso que una simple lucha o puja política. Había algo más poderoso y era algo celestial. Pero ellos estaban aquí pensando solamente en que Jesús iba a hacer algo como profetas, iba a acabar con los romanos y demás. Ahora, todo lo que estos discípulos están diciendo es verdad. Claro que sí es verdad. Pero hay una apreciación en estos versículos que va mostrando el corazón de estos discípulos. Y es que ellos dicen, Él fue. Y usted mira entre líneas, se detiene a mirarle el texto, dice, Él fue, o sea, en pasado. Sí, Él fue un profeta poderoso en obra y en palabra. Cuán grande diferencia de estos discípulos a nosotros hoy en día, que sabemos que Él fue, pero que Él es y que Él será. Amén. Ellos solo se quedaron ahí. En Él fue. Dice que hablaban de su tristeza. Es más, Jesús le dice, ¿por qué están tristes? ¿Por qué están acongojados? Y esa tristeza y esa congoja no le dejaban que sus ojos fueran abiertos. Versículo 22. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y escuche lo que dice el verso 23. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. O sea, lo que había en el corazón de estos discípulos era ratificando que el profeta ya había sido, porque había muerto. Que unos fueron a la tumba y no encontraron el cuerpo. Ya sabían o estaban pensando lo que pensaban aquellos romanos que tenían la treta para decir que a Jesús se habían robado el cuerpo de Jesús y lo habían escondido. O sea, ya no había ilusión en sus vidas. Si ellos quizás hubieran pensado
en la palabra que muchas veces le dijo Jesús, que Él iba a resucitar, muy seguramente la actitud de ellos tendría que ser diferente. ¿Cuál tendría que ser la actitud de ellos? Una actitud de gozo, de victoria. Sí, Él lo logró. Él dijo que iba a resucitar. Él resucitó. Él abrió la tumba, salió. Por eso las mujeres no lo encontraron. Por eso los ángeles dijeron que Él había resucitado. Pero la respuesta de ellos no es esa. La respuesta de ellos es no. Pues no encontraron el cuerpo, nadie sabe qué se hizo, si lo sacaron, se lo llevaron, no se lo llevaron. De pronto las mujeres están mintiendo, quién sabe. Pero Jesús les había dicho. Ahora, el versículo siguiente, versículo 25, Jesús les habla de una manera, o les responde de una manera un poco fuerte a estos discípulos. Y les dice lo siguiente: entonces Él les dijo. ¿Quién les dijo? Jesús, el que iba andando con ellos. Jesús resucitado, el que iba andando con ellos. Mire estas palabras. No les dijo, oh pobrecitos, ustedes incrédulos, no. Le dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Escuche bien esa palabra otra vez. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Escúchenme aquí algo bien interesante. 11 kilómetros. Se encuentra Jesús con ellos. 11 kilómetros es como, supongo que de aquí como hasta el Belén más o menos. Caminando, porque no había ni Transmilenio, solo habían burros. Habían burrolenios, pero no había transporte público, ni Transibagué, ni nada de eso. Mucho menos Uber, no había en ese momento. Es que se fueron a patín caminando. ¿Cuánta palabra cree usted que Jesús le pudo recordar otra vez a los discípulos, comenzando, dice la escritura, comenzando desde Moisés, desde la Torá, y luego pasando por los profetas y luego todo lo que les enseñó? ¿Cuánta escritura no tuvo que haberles dicho Jesús, recordándoles que eso iba a suceder, que eso iba a pasar, que Él ya les había dicho? Creo que fue un trayecto muy largo, que no menos de 2-3 horas que se demore uno, digamos, de aquí, o 2 horas de aquí al centro a pie, o al Belén a pie. Cuánta palabra no se tuvo que haber hablado. ¿Qué fue lo que Jesús hizo entonces? Miremos claramente lo que Jesús hace en este instante con ellos. Les recuerda la palabra. Dígale que está a su lado. Les recuerda la palabra. Jesús les llama insensatos. Esta palabra insensatos en la Biblia es una palabra que se usa para tonto o necio. No se refiere a la persona que carece de capacidad mental para entender, más bien, sino que por lo general es al que desprecia el razonamiento de la palabra, de lo que se le ha enseñado. O sea, en otras palabras, se hace el loco que aunque sabiendo lo que le han enseñado, no lo quiere aplicar ni entender. No es que no tenga la capacidad de entenderlo, tiene la capacidad de entenderlo, sino que no quiere aplicarlo. Por eso le dice insensatos. Qué palabra fuerte, ¿no? Uno ve a Jesús y a Dios cuando Elías, por ejemplo, Elías se quería morir y se presentaba delante del Señor y le decía: Señor, me quiero morir, no soy mejor que mis padres, mejor ven y córtame las venas, Señor, quiero morirme. Y Jesús lo deja y al rato le dice: venga, salga a esa cueva y más bien vaya que coma y beba, que largo camino le espera, ¿no? Nunca usted ve a Jesús como que, ay, pobrecitos, ay, sí, tienen toda la razón. Y no. Dios
los escucha, pero Él les habla a lo que necesitan ser enfrentados en su corazón. Y esta es una situación que sucede lo mismo. El Señor habla directamente al corazón y tenía que llamar la atención de estos hombres de alguna manera. Primero, que ellos se confrontaran a sí mismos, insensatos. ¡Hey! Yo no sé qué hubiera pasado si usted o yo hubiéramos sido los discípulos que estábamos en el camino. Yo hubiera dicho, venga, y usted, amigo, ¿qué? O sea, usted, a ver, que viene a tratarme mal fuera de eso que le permitimos andar con nosotros y ahora viene aquí a tratarnos de brutos o qué, o cuántos son, a ver. No sé si a usted le hubiera pasado eso, ¿verdad? Pero hay algunos que medio nos dicen nada y nos vamos encendiendo. Pero Jesús los trata de esa manera. Les habla fuerte de esa manera. Pero lo tremendo de esto, y no quiero que usted olvide esto, es que Jesús comienza primero a trabajar en la palabra, en lo que les enseñó a los discípulos. A los discípulos no se les llevaba de milagro en milagro, no se les llevaba de toque en toque, no se les llevaba de experiencia en experiencia. A los discípulos se les llevaba de palabra en palabra, porque era la única que iba a hacer que el fuego de sus corazones volviera a ser encendido, porque la palabra era la única que los iba a sacar de ese tiempo de tristeza y de ese tiempo de amargura, ese tiempo de melancolía. Era la palabra la única que les iba a cambiar el chip. Así es que lo reconviene a ellos. Era necesario que el Señor les hablara de esta manera a estos discípulos. No habían creído la palabra, no habían creído a los profetas, aunque habían escuchado la palabra y habían escuchado a los profetas. ¿Saben, mis hermanos? El hecho de no leer las Escrituras nos hace estemos incrédulos y desanimados. Nadie dijo amén. Y yo les entiendo. Estuve investigando cuánto los cristianos leemos la Escritura, la Biblia, durante el día. De todos los millones que hay de cristianos en el mundo, el 37% lee la Biblia una vez al día, un pasaje bíblico. De ese 37%, el 27% lee más de un capítulo. Pero de ese 27% sigue bajando y el 5% solo ha leído la Biblia durante todo el año. El resto la leen cada 15 días, cada mes. Y esto es alarmante. ¿Sabía usted que el año 22, el año pasado, durante el tiempo ya de la apertura de la pandemia y demás, dice una encuesta que se hizo de LiveWire en Estados Unidos, que más de 29 millones de cristianos en los Estados Unidos dejaron de leer la Biblia y dejaron de asistir a una iglesia? Y por eso la sociedad cada vez más va decayente, porque hemos sacado la Biblia de nuestras casas, hemos sacado la Biblia de nuestros colegios, hemos sacado la Biblia a la universidad. Hace poco hubo una historia, una que se volvió de hecho viral, de una rectora de un colegio, creo que fue en Bogotá, ¿verdad? ¿Dónde? En Neiva. Bueno, allá. Que esta rectora no permite que entren con piercings, pintada la cabeza, sino que tienen que ir con su uniforme. ¿Y quién colocó el grito en el cielo y demandó a la rectora y al colegio? Los mismos papás. Qué ilógico, ¿no? Que a lo bueno se le diga malo y a lo malo se le diga bueno. Interesante. Pues es la historia también de estos hombres que poco recordaban las Escrituras, y por eso cuando el Señor los reconviene a ellos, podemos ver la respuesta que sigue a continuación y lo que pasa en sus corazones. Mira el versículo 28. Llegando a la aldea donde iban
y él hizo como iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Versículo 32, mire lo poderoso que dice acá. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿Qué hace que una persona vuelva a arderle la vida y vuelva a querer vivir? La palabra de Dios. Genial por las experiencias. Yo me he caído muchas veces. He recibido milagros de Dios. Tengo unas muelas calzadas de parte de Dios. Tengo milagros en mi columna vertebral después de un accidente aquí llegando a Ibagué, precisamente un accidente de un camión que veníamos, y me tuvieron hospitalizado en el Federico Lleras, cuadrapléjico, solo podía mover mi cabeza. Y varios días, un suceso de 15 días, varias vértebras rotas. Y cada vez me sacaban una radiografía y eran menos vértebras, hasta que quedaban 2 vértebras fisuradas, y pude salir del hospital después de 15 días caminando. Pero eso sigue siendo una experiencia. Eso sigue siendo un milagro. Y gloria a Dios por los milagros. Gloria a Dios por las experiencias. Gloria a Dios por la sanidad. Gloria a Dios porque Dios nos guarda de la explosión que sufrimos hace pocos días, que ustedes saben el testimonio tan poderoso que Dios guardó a mi esposa y a mi hija. Eso sigue siendo una experiencia de cómo ver la mano de Dios. Pero esa experiencia no me va a sostener mi vida cristiana. No va a permitir que yo me pueda enfrentar a la tentación, o me pueda enfrentar a una situación o a un desierto. Lo único que a mí me hace estar de pie frente a la tentación, frente al desierto, frente al problema, es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que es viva y eficaz. Porque el Señor en su palabra dice que Él no me dejará, que Él no me soltará, que Él me levantará, que Él estará conmigo, que aunque caigan a mi lado 1000 y otros 10,000 a mi diestra, a mí no me tocarán. Que el ángel de Jehová acampa alrededor de mi vida y no temeré, y estaré confiado porque el Señor está conmigo. Eso dice la palabra de Dios y eso me anima. Pero si conozco la palabra de Dios, si yo no conozco la palabra de Dios, usted no va a poder aplicar la palabra de Dios cuando esté en una prueba. Y por eso hay muchos cristianos que viven derrotados y viven fracasados. Muchos cristianos que, creo que el diablo se ensañó conmigo, pues échalo fuera. Pero pastor, ¿cómo lo echo fuera? Pues la palabra que usted ha aprendido en la iglesia. ¿Se acuerda de la predicación del jueves pasado? ¿De qué fue? Estuvo buena, pastor, pero ¿cómo era? De Pinocho, que el que se comió la ballena. Pinocho ese. No era Pinocho, era Jonás. Que el que le colocaron la capa era Superman. No era Superman, era Eliseo. Que la vaca que le habló a Naamán no era una vaca, era un burro que le habló a Naamán. ¿Qué le dijo el Señor en estos días que estamos leyendo Nehemías? ¿Qué le dijo al Señor Nehemías? Esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estoy contigo. Eso está en la escritura. Pero si yo no conozco la escritura, yo no voy a poder vivir la escritura, la palabra. Yo no voy a poder ser victorioso en la palabra. Y la vida cristiana es una vida de una guerra continua, diaria. ¿Cuánto no tenemos tentaciones diarias? ¿Cuánto no tenemos luchas diarias? ¿Cuánto no tenemos pruebas y pruebas financieras muchas veces diarias?
que hoy nos levantamos y que no hay para el desayuno, no hay ni siquiera un huevito espichado por allá que me lo vendan en la tienda más barato, porque no lo hay, no hay ni lentejas, no hay nada, ni panela, porque no hay nada. Y entonces me echo a morir. O aplico la palabra. Padre, en tu palabra dice, y es un texto que yo hago, Señor, todos los días, y lo dije esta mañana. Tu palabra dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Tu palabra dice, Señor, que yo hoy voy a tener el pan de cada día, dándolo hoy, Señor. Y Dios se suple, Dios envía, Dios hace un milagro. Así sea, usted almuerza a las 12:30, a la 1, así sea a las 12:49 o 58, llega una provisión, llega algo pasa. Pero somos tan así que terminamos diciendo, ay, si no hubiera sido por mi tía, o por mi mamá, o por mi abuelita, o por el vecino, o por la vecina, o por el vecino que me bota los perros, yo no hubiera comido hoy. No, un momento. Usted dijo la palabra, Dios accionó la palabra y Dios le envió su provisión. Fue Dios quien movió hasta el mismo demonio, fue Dios quien lo hizo. Y he dicho, como dice la viejita aquella que les he contado, que vivía en un inquilinato, que había muchas personas que odiaban a la viejita porque la viejita oraba todos los días. Y un día se levantó y oraba a todo pulmón: Padre, no tengo que comer. Señor, provéeme porque tú sabes que mi alacena está desocupada. Entonces la escucharon los del vecindario y dijeron: vamos a reunir plata y le compramos un mercado a esta viejita para que ella crea que fue Dios. Y sí lo hicieron, fueron y compraron un mercado, le llevaron, por cierto la canasta es para llenarla, le compraron un mercado a la viejita, se la colocaron en la puerta de la pieza donde ella vivía, y ella levanta sus manos y dice: Padre, gracias porque usas hasta el mismo diablo para bendecirme. Eso es tener confianza, eso es tener fe, eso es creer en la palabra de Dios. Ahora la pregunta retórica es: ¿usted se llena de la palabra de Dios? ¿Cuántas veces lee la palabra de Dios? ¿En cuál de los porcentajes está usted de la encuesta? ¿En los que la lee cada 15 días, cada mes? ¿En los que nunca ha tenido un recorrido por la palabra? ¿En los que sabe que existe un libro que se llama Filemón? Otro libro que se llama por allá Abías. Otro libro que se llama por allá Habacuc. ¿Eso existe? Existe. Judas, ¿sabía que llamaba un libro que llama Judas? Pero solo sabemos que existe Génesis y Apocalipsis, ¿verdad? Y el resto. ¿Sabía usted que Jesús no fue las últimas palabras que pronunció en la cruz cuando estuvo aquí en la tierra, pisando la tierra? ¿No fueron sus últimas palabras? ¿Sabía usted eso? ¿Cuáles fueron las últimas palabras de la cruz? Padre, en tu mano comiendo mi espíritu. Pero cuando Él resucita, Él se le aparece a los discípulos. Dice que se apareció a estos dos, luego a los 11, porque ya no estaba Judas, porque Judas ya fue y se ahorcó, entonces ya estaban solamente los 11. Luego se le aparece a 70, y luego se aparece a 500 testigos más, y luego se aparece a Pablo. Pero cuando se aparece a los discípulos, le dice el Señor en Mateo estas palabras a los discípulos: toda potestad me es dada a mí en el cielo y en la tierra. Por tanto, esta potestad se la doy a ustedes. Vayan en mi nombre y hagan discípulos. Wow. Lo que habló con estos personajes yendo hacia Emaús, todo esto fueron palabras de Jesús antes de ascender al cielo. Pero siempre era la palabra.
¿Contra qué usted se enfrenta a veces, mis hermanos? Nosotros tenemos que enfrentarnos con la palabra y decirle al diablo: un momento, porque escrito está. Lo hizo Jesús cuando Satanás lo tentó y Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu, y allí Satanás lo tentaba, y Jesús, ¿qué le decía? Escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Y por último le dice: ¿sabe qué, Satanás? Al Señor tu Dios, o sea, a mí, a Él solo servirás y a Él solo adorarás. A ver, usted en su posición y yo en la mía, porque escrito está. ¿Qué está escrito en la palabra de usted y de mí? ¿Sabe qué está escrito de mí en la palabra? Que yo creo que también está escrito de usted. Que yo soy su real sacerdocio, que yo soy su tesoro, que estoy escondido en el hueco de su mano, que soy su hijo. No soy un bastardo, soy su hijo, me ha adoptado, que estoy en un proceso, que el Señor está transformándome, pero como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto. Eso está escrito de mí aquí en la palabra, que el día que yo me muera me voy a ir a reinar con Él en los cielos, que Él ha ido a preparar unas moradas para nosotros, unas casas para nosotros, unas habitaciones para nosotros. Él las ha ido a preparar, que con Él todo lo puedo, como lo dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que no le temo miedo a la muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todo eso lo dice, pero ¿cómo yo puedo aplicarlo, mis hermanos, si yo no conozco las Escrituras? Ellos se decían, estos discípulos: ¿no ardía nuestro corazón? Y dígale que está a su lado que no se apague el fuego. Dígale: está a tiempo, está a tiempo. Pablo le decía a Timoteo, le decía a Timoteo, a su hijo amado: mira, cuida de no apagar el fuego del don de Dios que está en ti. Hey, jovencito, cuida. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Con eso limpiará el joven su camino. Hay aquí para todos. Todo lo que usted quiera saber en su vida natural está en la palabra. Toda la guianza está en la palabra. Así es que se decían el uno al otro: no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y cuando nos hablaba las Escrituras. A mí me parece curioso que hay gente que dice: ay, pastor, es que cuando usted predica yo no siento nada. Pues gloria a Dios, porque yo no vengo a hacerle sentir a usted nada. Si el Señor no le hace sentir en su corazón frío y en su corazón bonais, mucho menos yo. Porque es la bendita palabra de Dios la que nos hace sentir. No es el pastor. El pastor es simplemente un instrumento, una vasija en las manos de Dios para disposición de Él. Pero es Dios quien nos habla su palabra, y podemos decir: oh, no es su palabra la que me hace arder esta noche. No es su palabra la que coge y me, como que a veces voy a decir esa expresión, me cachetea. ¿A cuánto la palabra de Dios a veces se ha sentido que como que el pastor le tira una pedrada? ¿Alguno aquí de casualidad, especialmente yo? ¿Alguno ha sentido apedreado por mí o por la palabra? Si es la palabra de Dios, diga amén. Si soy yo, perdóneme, porque no es mi intención. Mi intención es ser un instrumento aquí para que la palabra de Dios lo cachetee a usted. Y a mí también. Mis hermanos, si la palabra de Dios no nos sacude, no nos despierta, si la palabra de Dios no hace algo en nosotros, nuestro tiempo está siendo perdido en una iglesia. Estamos siendo solamente, bueno, no voy a decir eso que se decía antes, voy a decirlo de otra forma. Estamos solamente con una silla escriturada viniendo a calentar la silla. Y en nuestra vida no pasa nada. Aquí la intención es que su vida cambie, que su vida cambie.
Camino a Emaús significa camino de bajada. Algunos han dicho camino de Emaús significa camino de oscuridad. Pero cuando la palabra de Dios hace lo que hizo con estos dos discípulos, dice luego la escritura que ellos se devolvieron a Jerusalén. O sea, retomaron, no sé para dónde iban, pero iban para su pueblo, para otro lado, donde Dios no les había mandado. ¿Qué hicieron ellos al momento que recibieron la escritura? Dice que se devolvieron otra vez a Jerusalén a encontrarse con los discípulos y a darles la buena noticia de lo que Dios había hecho. Wow, lo que Jesús había hecho con ellos. Mis hermanos, cuando Dios nos confronta con su palabra, nos recuerda su palabra, usted vuelve a tener el propósito que Dios le ha dado por medio de su palabra. Usted va a querer testificar del nombre de Dios donde quiera que usted esté. Hoy me pasó un caso bien curioso en la empresa. Hay unas personas que van a la empresa y trabajan, pero ellos son independientes, cortadores independientes. Normalmente yo les escucho música. Cuando yo no coloco el equipo, ellos colocan su música, y es música para planchar o deprimente o todo lo que sea. Pero yo tengo la costumbre de colocar mi celular y mi equipito, y con él escucho música cristiana, pues porque soy pastor. No, mentiras, porque él ya está dentro de mí. Eso ya es, o sea, absurdo si me pongo a escuchar yo el reggaetón ese que usted sabe que no debo escuchar. Hoy, curiosamente, no prendí el equipo, pero cuando comienzo yo a escuchar a uno de ellos cantar alabanzas, yo le dije: ¿a qué hora este man se convirtió? Sí, porque uno lo escucha cantar ahí la rata de tres patas y el corazón bandido y que la mujer del otro, y que yo soy más bueno que el otro, y que deje a su marido, que aquí estoy yo, o que soy un soltero. ¿Cómo es? Eso usted lo sabe, dése de cuenta. Es un soltero empernido. Eso que se escucha por ahí en la buceta, porque no es que querramos. Cuando yo lo veo cantar la alabanza, es que Marcela Gándara estaba ya de Josarián Romero, y estaba todo cantando y alabando al Señor, y dentro de mí decía: gloria a Dios. Algo le tuvo que pasar a este agente 007, agente secreto, porque muchos de nosotros parecemos de la secreta, ¿sí o no? Y tenemos compañeros de trabajo, y a los años el compañero de trabajo sale con un aleluya, amén, y usted lo mira: ¿es que usted es cristiano? Sí. ¿Y usted también? Sí. 5 años nosotros aquí de impíos, porque agentes secretos, que nadie sepa. Y yo, wow, yo cuando lo escuché a él, entonces yo me le pegué con las alabanzas, yo me le pegaba allá y estaba cantando. ¿Y sabe qué es lo más curioso de esto? Que yo pensaba que él era un impío, pero se sabía las canciones, la mayoría se las sabía, cantaba. Y yo, wow, qué gozo. Y le dije a mi esposa, entonces mi esposa dice: mi amor, algo está produciendo cuando tú colocas alabanzas allá, algo produce en el corazón de las personas. Cuando vamos a la palabra y la palabra vuelve a encender el fuego, mis hermanos, usted se enciende en su fuego, usted quiere afectar a otros, y usted quiere volver a ir a testificar de lo que Jesús hizo. Ahora sí vas a testificar de las experiencias que Dios te ha dado, pero su base es la palabra de Dios. Esos hombres terminan yendo con los discípulos, terminan donde estas mujeres que fueron al sepulcro a regocijarse con ellos. Y ahora sí a testificar: Él resucitó. Tremendo que cuando Jesús los encontró en el camino, iban como tristes y aburridos. Pero cuando Jesús le dijo que aquí estaba el camino, la verdad y la vida, ¿cómo se devolvieron? Contentos, felices. ¿Hay alguno triste aquí esta noche?
Pues sepa que el Señor le dice que si usted, hermano, no tiene fuerzas, la Biblia dice que el Señor le dará fuerzas al que no tiene ninguna, que usted es un candidato especial, porque si no tiene fuerzas, ese es el candidato para que reciba las fuerzas. Que si usted cree que no es salvo, es un candidato especial. Que si usted se cree pecador, bienvenido, es un candidato especial, porque la Biblia dice que Él derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado y hacernos sus hijos. Es un buen candidato. Si usted es mentiroso, chismoso, lo que sea, hincha del Tolima, Dios puede cambiarlo. Nadie dijo amén. Bueno, yo estoy en el proceso como que ya Millonarios y Tolima me tienen como en la mitad, no sé, de hecho ayer estaba cantando el himno del Tolima, ayer el Tolima estuvo cumpliendo, ¿cuántos años? Correcto, ¿ciento qué? ¿68? No, 162. Yo que ya acá, 162 años estaba cumpliendo el Tolima ayer. Pero volvamos a la palabra, mis hermanos. ¿Por qué no nos sentimos gozosos? Hay victoria en Jesús. Hay victoria en Jesús. Amén. Dígale que está a su lado, hermano, lea la Biblia. Saque un tiempito en vez de estar viendo tanta novela y tanta cucaracha en la internet, en el Facebook. A mí me tiene así hastiado el Facebook, que usted mira lo mismo que mira todos los días, los mismos chismes, las mismas hermanas ahí, mejor dicho, y los mismos hermanos también, la misma historia, pero y no pasa nada. Porque usted no coloca un audio mientras que usted está en la cocina, en vez de estar allá toda triste, toda aburrida, toda así como que, ¿será que mi marido me la juega? ¿Será que está en el trabajo? ¿No está en el trabajo? Usted alabe al Señor y haga esta oración. Padre, te lo entrego en el nombre de Jesús, Señor. Guárdalo, Señor, o si no, córtalo. Y ojalá usted ore al lado de él y verá que ese hombre se va a portar juiciosito, juiciosito. Y usted va a adorar al Señor, va a glorificar al Señor. Y usted también, Padre, si mi esposa es chismosa, en el nombre de Jesús, amárrale esa lengua. Pero lo que soy yo, Señor, voy a estar gozoso y feliz. Aplique la palabra de Dios. Amén. Aplique la palabra de Dios sobre sus hijos, sobre su vida, sobre su finanza, sobre su casa, sobre todo lo que usted tiene. Y yo creo que ya nos vamos, que no sé qué horas son. Amén, terminé a tiempo. Coloque sobre sus pies, por favor. Gloria al Señor. Quiero terminar con esto. Creo que está en la pantalla, hijo. Mire todo lo que pasa en este pequeño media parte del capítulo que leímos. Jesús nos acompaña. Jesús acompañó a los discípulos. No los criticó. ¿Sabía Jesús del camino que estaban andando los discípulos? Claro que lo sabía, iban en reversa, se estaban devolviendo. Pero Jesús, ¿qué hizo? Los acompañó. Algunos de nosotros a veces vamos en reversa, vamos por el camino que no es, pero Jesús está ahí para acompañarnos y para hacernos caer en cuenta. Jesús nos escucha. Él escuchó atentamente lo que estos hombres estaban hablando. Jesús te escucha. Dígale que está a su lado. Jesús te escucha. Él escucha lo que tú hablas, lo que tú dices. Jesús sabe la respuesta que necesitamos. Quizás use alguna manera para responderte. Quizás te tenga que sacudir para responderte. Pero Jesús sabe qué respuesta necesitas. Y por último, cuando regresamos a su palabra, regresamos al camino correcto. ¿Sabe por qué? Porque esta palabra es la luz, el faro que nos conduce al camino correcto, a la vida eterna. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando yo estoy en tinieblas, no sé qué hacer, corro a la palabra. No corro donde la bruja o al brujo que me lean el chocolate, la arepa, lo que usted quiera que le lea. No voy donde el brujo a que haga volver a mi esposo o a mi esposa para que me ame más, y entonces le voy a amarrar ahí con un par de ajos y frijoles en la cabeza, qué sé yo. Ahora está en internet, en Facebook, ¿cómo amarrar a su marido? ¿Cómo amarrar a su esposa?
No, 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 no. Usted vaya a la palabra de Dios. Amén. Señor, reaviva este amor, reaviva lo que soy. Cuando usted vuelve a la palabra de Dios, regresas al camino correcto. Y por último, lo que podemos ver en este capítulo es que cuando usted regresa al camino de Dios, testificas de Dios. Yo le invito que esta noche haga esta palabra suya. Y yo le invito que esta noche usted pueda decir: Señor, aviva el fuego. Aviva el fuego de tu palabra, Señor. Que yo pueda leerla, pueda escucharla, pueda meditarla, pueda hablarla, Señor. Pueda gozarme en tu palabra, Señor. Pero es necesario que nuestros ojos sean abiertos. Por eso la Escritura dice que los ojos de ellos fueron abiertos. ¿Cuándo? Cuando Jesús les recordó la palabra. Amén. Padre, te damos gracias esta noche por tu amor y tu misericordia, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Porque conoces nuestro caminar y conoces cuán desviados a veces estamos, Señor. Y no nos juzgas, sino que nos acompañas. Conoce nuestro dolor. Ellos iban tristes, Señor. Conoce su tristeza, conoce su amargura, Señor. ¿Por qué estaban así? Tú lo conoces. Pero también les recuerdas que no hay motivo para estar triste, sino que es el momento de levantarse a celebrar. Y creo que hay muchos de nosotros quizás, Señor, que estamos tristes porque queremos estar tristes y a veces, Señor, porque no hemos recordado, Señor, que tú nos vas a sacar de esta, que tú nos vas a levantar, que tú estás con nosotros, que tú nos vas a fortalecer, Señor, que no estamos solos, Señor, que tu mano está extendida sobre nuestra vida, Señor, que tu gracia está sobre nosotros, que tu poder está sobre nosotros, Señor, que tú nos guardas, Señor, como poderoso gigante, Señor. Padre, que somos la niña de tus ojos, Señor, que tú nos perdonas, Señor, que si caemos, Señor, tú nos levantas, Señor, tú nos fortaleces, Señor, que tu palabra, Señor, es viva y eficaz y que penetra hasta partir los tuétanos, Señor, en nosotros, Dios, que tu palabra nos enseña, que tu palabra nos corrige, Señor. Padre, gracias, porque tu palabra trae fe, Señor, y la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Esa es nuestra meta, Señor. Gracias, Señor, te damos. Ayúdanos, Señor, a partir de esta noche. Enamóranos de tu palabra. Enamóranos de tu palabra. No podemos hacerlos obligados, Señor, no, ni coaccionados tampoco. Pero enamóranos, Señor. Háblanos de ella, Señor. Padre, permite que podamos entender tu revelación, Señor. Permítenos leerla y entenderla, Señor. Permítenos enamorarnos de la palabra. Permítenos ver más allá de lo que nuestros ojos naturales ven, Señor, al leer tu palabra, Señor. Por eso te pedimos que abras nuestros ojos esta noche para ver lo espiritual que hay en ella, Señor Jesús. Tu palabra dice, Señor, que si venimos a ti, no nos echas fuera, Señor. Yo no sé si hay alguna persona que esta noche, con sus ojitos cerrados, quiera levantar su mano y quiera decirle: Señor, yo quiero aceptar al Dios de esta Biblia, de esta palabra. Si usted cree que el Señor le ha hablado y quiere decir: Señor, yo quiero hacer un compromiso hoy, Señor, de volver a la Escritura, de volver a leer la palabra. Si he estado flojo leyendo la palabra, quiero conocerte, Señor. Quiero enamorarme de esa palabra. Si hay alguien acá, levante su mano al cielo y voy a orar por usted. Padre, yo te ruego, Señor, que tú abras los ojos de cada uno de nuestros hermanos, Señor. La necesitamos, yo la necesito más. Yo necesito enamorarme más de tu palabra, Señor, más que del internet, más que de alguna página, Señor, más que de algún chisme. Necesito enamorarme de tu palabra porque ella es vida, produce vida en mí. Ella es mi pan, ella es mi luz, es mi salvación. Ella es el agua que sacia mi sed, Señor. Es tu palabra, Señor, la que regenera mis huesos, Señor, la que da una palabra de sanidad, una palabra profética, Señor, para que yo me levante, Señor, para que yo pueda orar sobre mis hijos, Señor, para vencer la tentación, para vencer la angustia, para vencer el dolor, Señor, para vencer el desánimo. Es tu palabra, Señor.
la que me va a fortalecer, Señor, la que me va a levantar, Señor. Levanta, Señor, bendice a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Te doy gracias por lo que estás haciendo. Te doy gracias por lo que tú vas a hacer, Señor, en el nombre tuyo, mi Rey. Gracias, Señor, te adoramos, Dios. ¿Qué tal si usted lo dice esta noche? Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Declárelo ahí, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Oh sí, Señor, tú eres santo. Santo, santo, santo. Tú eres santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, 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 santo. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por esta noche, Señor. Permite que tu palabra, Señor, sea el derrotero y el fin y el principio de nuestra vida, Señor. Permite que te podamos escuchar a través de ella, Señor, también, Señor, y que tu palabra pueda estar en nuestros labios, Señor, para proclamarla, Señor, en los tiempos de angustia, en los tiempos de libertad, en los tiempos de prosperidad, en los tiempos de victoria, pero también para proclamarla en los tiempos de derrota, Señor. Gracias, Señor. Haznos amantes de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. En la red de oración, señora, tráelas. En la red de oración tenemos, estamos colocando todos los días el devocional. Ahí está el texto diario que usted puede, por favor, leerlo, amén, o escucharlo y meditarlo, amén. El Señor les bendiga, que tengan buenas noches. Mis hermanos, Dios les bendiga. Dos cositas para que no se nos olviden. Mañana hay servicio de damas. ¿Dónde están las damas? A ver, alcen sus manos. A las 6 de la tarde mañana, juiciosas en su reunión. Miren, hermosas. Y también recordarles que el próximo domingo tenemos una suculenta lechona para que no se la pierda. Dios les bendiga. Muchas gracias. Que pasen buena noche.